El sábado por la mañana es un buen momento para entender la realidad desde un nuevo punto de vista, sin la urgencia de la semana. Las ideas se desarrollan, las voces se escuchan y las preguntas encuentran tiempo. Nube de palabras. Con Diego Senkman y Carlos Manzoni. Entrevistas con personalidades destacadas sobre los temas que importan, con un enfoque claro, cercano y sin prisa. Nube de palabras. Hasta las 8 por Now. 97.9. Actualidad, más música pensada para vos. Buenos días amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Aquí Charlie Manzoni, estamos por comenzar Nube de Palabras y por supuesto que estoy acompañado, como siempre, muy bien acompañado por Diego Senkman, a quien ya mismo saludo. ¿Cómo estás, Diego? Querido Charlie, ¿cómo estás? Aquí listos para arrancar esta Nube de Palabras en una semana en donde el gobierno, a partir del 25 de mayo, usó la fecha patria para mostrar un álbum de fotos de familia armónica. Digamos, pasamos de una familia disfuncional en el medio de las internas entre Karina Milei y Santiago Caputo a un intento del gobierno de mostrar unidad con un montón de fotos divulgadas por los propios integrantes de ambas tribus, básicamente por dos cuestiones, porque estaba ya desbordada la ferocidad de la interna, las serias sospechas todo el tiempo de que varias de las causas judiciales también fueron fogoneadas por algún carpetazo de tribu contra tribu. Y segundo, porque también hay algunas preguntas de los inversores y del mercado que dicen, por ahí nos interesa el rumbo, nos parece que está bastante bien, pero ¿qué sustentabilidad tiene esto? ¿Qué liderazgo tiene Milei? ¿Milei es el jefe del jefe, o sea, de su hermana? ¿Delegó toda la política y no se mete a terciar entre dos facciones que están generando ruido? Bueno, todas esas preguntas esta semana, al menos para la tribuna, veremos, por los frutos lo conoceréis, veremos si esto baja el tono en los próximos días. El gobierno trató básicamente de bajar varios cambios en ese sentido. Sí, y al final de la semana tuvo, no sabemos si exactamente por eso, pero también con algunas noticias externas, en lo que es a la economía tuvo algunas buenas noticias, algunos buenos números, ¿no? Subió la bolsa, pero el que siempre está como esa profesora, viste, que te tira abajo todo el resto de las notas que venís teniendo buenas, el que siempre está ahí atento a ver si te puede apretar un poquito más es el Fondo Monetario Internacional. También a fines de semana volvió a reclamar, o sea, autorizaron, aprobaron la revisión del programa con la Argentina, eso estuvo bien, pero... Y los 1.000 millones. 1.000 millones que, bueno, ya los desembolsaron, ya están hechos reservas, digo, automáticamente, esto es como, viste, es todo virtual, ya están hechos reservas del Banco Central, no los vamos a ver nosotros, pero lo que quería comentarles es que, bueno, el fondo siempre aprieta un poquito más y ahora lo que pide es la famosa reforma tributaria, pero para bajarlo a tierra, lo que pide es que se elimine el monotributo, viejo anhelo del fondo, y que más argentinos, sobre todo clase media, y con la invitada que tenemos ahora en breve la vamos a presentar, vamos a hablar un poquito de economía y clase media, sobre todo de la clase media, que muchos más empiecen a pagar ganancias. Así que bueno, ahí está, aguando un poquito el fin de semana lo que pide el fondo. Se rumorea o se sabe que no se va a hacer inmediatamente eso, pero el pedido está. Así que bueno, vamos, si les parece, ahora en breve a presentar a nuestra invitada hoy. Diego, si vos estás de acuerdo, vamos a mezclar un poco números con letras. El sábado se piensa distinto. Nube de palabras. Con Diego Senkman y Carlos Manzoni. Por Now. 97.9. Charlie, uno de los temas en el Congreso en la semana es la ley de etiquetado. La ley de etiquetado, vos sabés que desde hace algunos años los productos tienen en las góndolas, en su envase, octógonos, los famosos octógonos negros, y ahí aparecen la sorpresa porque, por ejemplo, el queso por salud, qué sé yo, los light que vos decís, con esto estoy tranquilo, de repente te enterás que tenían varios octógonos y dices, pero ¿cómo puede ser que esto que me parecía que era una opción saludable tiene exceso de sodio, grasas, etcétera? Bueno, por ahí tiene mucha más complejidad el tema del etiquetado, de qué hay que publicitar. Por ejemplo,
para los chicos, las comidas infantiles, tienen que tener superhéroes, dibujitos animados, todo eso se derogó poco para hacer salud pública y para advertir a los papás y a todos los consumidores sobre cuáles eran los ingredientes o los componentes de determinados productos. Bueno, ahora hay un proyecto para acotar el alcance del etiquetado frontal o quitarlo parcial o totalmente. Y hay todo un debate acerca de por qué hay que quitarlo, sirve el etiquetado, no sirve. Te propongo que hablemos con uno de los precursores de la ley de etiquetado ya hace algunos años y es Julio Cobos. Hola Julio, ¿cómo estás? Diego, un gusto, tanto tiempo, un placer. Repasemos. ¿Qué hiciste vos por el etiquetado y en qué año? Sí, fue mediados del 2016 que presenté el proyecto. Después se sumó otro proyecto de Anabel Fernández Sagasti como senadores los dos. Después, ya al final de la discusión, se sumaron varios proyectos, Gladys González, Lucía Cresel y algunos otros diputados. Pero la verdad que fueron 5 años de discusión y ni bien presenté el proyecto, me pidieron audiencia la COPAL, que es la cámara que agrupa las alimenticias, las fábricas de gaseosa, industria del azúcar, bueno, todo en contra, obviamente, del proyecto de ley que yo había presentado en su momento. Yo haciéndole entender que acá no se estaba prohibiendo nada, sino lo que queríamos que la industria dijera la verdad de lo que estamos consumiendo, porque una forma de trabajar en salud, la mejor forma, es desde la prevención, desde la salud, no desde la enfermedad. Trabajamos la enfermedad, tenemos costos por parte del Estado, ¿no? Y en un país donde tenemos más del 37% de la población con sobrepeso, en los chicos llega al 50%, con problemas cardiovasculares su población, con la hepatitis B también, que es una enfermedad bastante complicada. Bueno, el establecer estos mecanismos de advertencia que no prohíben nada, sino que a uno le indican en forma fehaciente si tiene alguna prescripción médica. Por ejemplo, si yo tengo alta presión, sé que el sodio no lo puedo consumir, bueno, lo alerta, mira, esto que a lo mejor, como bien vos lo decías, no sabía, tiene exceso de sodio, no lo puedo consumir. Lo que sí quedó prohibido, el tema de imágenes o de superhéroes para los chicos, tigre su carita, engañosa, pero ojo, no está prohibido para los que no tienen problema, ¿no? Si una gaseosa está exceso de azúcar, sin azúcar, bueno, pueden hacer toda la publicidad que quieran. Lo único que hay una advertencia también cuando usamos edulcorante para los jóvenes, para los chicos, porque puede ser perjudicial. Pero lo demás, lo que no tenga autógono, pueden ponerlo a Messi, pueden ponerlo a quien quiera. Así que bueno, es una ley que fueron adoptando otros países también casi en forma simultánea con nosotros. Nosotros basamos la ley que tiene Chile del 2016, ya había antecedentes en México, en Colombia, y en la misma época que se sancionó la ley, lo sancionó Uruguay, lo sancionó Paraguay, Brasil, a lo mejor con algunas diferencias. En algunos son octógonos, en otros son rectángulos, en otros hay semáforos, otros dicen en vez de exceso de azúcar, dice alto contenido de azúcar. Pero bueno, digo, en definitiva es lo mismo. Se está trabajando en defensa del consumidor, trabajando por una política de salud y mejorando la calidad de vida de la ciudadanía. Así que no entiendo por qué, porque bien, vos decías recién, quieren modificarlo. No, lo quieren derogar. Si vos me decís que quieren modificar una ley porque han detectado algún inconveniente, pero para que funcione mejor, no para atender algún interés empresarial o sectorial, sino para mejorar la toma de decisión de la gente, mejorar la salud. Bueno, bienvenido estos cambios, pero derogarla con los mismos argumentos que yo escuché durante 5 años, que venían de las cámaras empresariales de la industria de la alimentación. Bueno, la verdad me parece un despropósito, ¿no? Tira por la borda un trabajo de muchos años y donde ha habido una conciencia y un cambio cultural. Mira, te pongo un ejemplo. Recién me decía un periodista, Nacho Otero, que me hacía una nota, dice,
a mí me vino muy bien, tuve que adelgazar, no sé, por un tratamiento, no sé si me dijo 40 kilos. Pero sí, Nacho Otero, sí. Y me empecé a fijar justamente, y ahí descubrí un montón de cosas, porque después miraba los nutrientes. Entonces, bueno, si una persona tiene que adelgazar, y el médico le recomienda, ojo, no podés consumir determinadas cosas, y bueno, tiene que estar advertido de eso, no tiene que hacer un curso de nutrición, ir con una lupa y para ver qué contenidos tiene y si esos contenidos está dentro de lo que la Organización Panamericana de la Salud le recomienda. Bueno, ¿cuánto va a estar en el supermercado o en el almacén, no? Y mi hija, mira, tengo una hija que Dios me dio la bendición a mi edad, tengo una hijita de 5 años. Cada vez que compro una cosa me dice, todavía no sabe leer porque sale quinto, pero me dice, papá, ¿es comida saludable esa que has comprado? ¿Por qué? Porque en la escuela ya le están advirtiendo de esas cosas. La escuela, por lo menos en Mendoza, todas venden productos saludables. Y esto me hace acordar mucho cuando fue el cambio grande en el medio ambiente. ¿Quiénes nos impulsaron de abajo hacia arriba? Los jóvenes fueron. Y ahora los chicos, la juventud se está fijando en estas cosas. Entonces, tirar por la borda ese cambio cultural que se logró en una sociedad que cuesta, bueno, me parece un despropósito, ¿no? Julio, no hace tanto en el tiempo que se aprobó esta ley, pero ¿hay algunos estudios ya que se puedan hacer? De la FAO ha realizado estudios, ahí se puede ver los resultados, se puede ver también en las organizaciones, FIC, que tiene que ver con los temas cardiovasculares. Hay un montón. Me ha llegado una solicitada de 300 entidades que trabajaron en forma conjunta con nosotros y ellos han seguido el tema porque son los que tienen. Ahora, si el gobierno dice no, porque no funciona, ¿por qué confunde? Yo digo, ¿cuál es la confusión? No, lo que el gobierno dice ayúdanos con esto, que hay productos que se exportan y que no tienen el mismo código en otros países. Entonces es como hay un problema comercial cuando vos querés exportar con la etiqueta en Brasil es diferente. No sé, ¿qué decís de eso? Sí, bueno, a ver, esas cosas también nos decían a nosotros, no, hay que armonizar con el Mercosur. Mira, yo estoy de acuerdo que se armonice, ojalá que se podría armonizar con el mundo entero. Cuando hacemos convenio con la Unión Europea nos van a pedir huella de carbono, un montón de exigencias y viceversa. Vos cuando exportás algo, lo exportás con las condiciones que te piden allá. Y si vas a Chile te van a pedir que le pongas los octógonos negro, como te lo va a pedir Uruguay o como te lo va a pedir cualquiera. Estas son excusas. Digo, si hay que armonizar, estoy de acuerdo. Ahora, llevar el tema, llevarlo al Parlasur, qué sé yo, que está por ahí medio abandonado eso, o llevarlo a las reuniones del Mercosur para que se unifique. Yo estoy de acuerdo que se unifique, nos vendría bien a todos, pero no buscar esa excusa o la otra excusa, no, que las pymes, afecta a las pymes. ¿Se acuerdan de las pymes ahora? Y no se acuerdan cuando, bueno, se han cerrado un montón de pymes, ¿no? A lo largo de estos últimos años. Entonces, Chile tiene tratado de libre comercio, debe ser el país con más libre comercio que toda América Latina. Y tiene los sellos, y no es el problema. Aparte, si vos exportás algo al país, te van a pedir la exigencia de ese país y vos te tenés que amoldar a lo que te pide el país. Entonces no veo ningún inconveniente de ese tipo. Y bueno, ¿qué chances hay si el gobierno insiste con esto? Julio, ¿cómo lo ves? Yo estoy hablando con senadores, he hablado con senadores oficialistas, he hablado, si bien yo estoy alejado, ya no estoy, pero este gobierno me convoca cada tanto cuando saca alguna ley que a lo mejor he tenido alguna participación, como fue zona fría y otra cosa más. Pero bueno, le estoy diciendo, mire, apliquemos razonabilidad. Si hay algún tema puntual, díganlo específicamente y vemos cómo lo podemos mejorar. Ahora, si buscamos excusas, pretextos, y hay un afán de regular todo lo que se quiera regular por sí, simplemente porque es el espíritu del gobierno, estamos en problemas. O porque si creen que esto va a producir un aumento del consumo, y yo le diría, mire, el consumo está cayendo por la falta de poder adquisitivo. Bueno, pero tenemos que entrar en un debate racional y con gente que haya estudiado o que esté en el tema o especialista para, bueno, abordar una mejora de la ley, que bienvenida
bienvenida sea, ¿no? Julio, y las cámaras que mencionabas que enseguida se opusieron, y yo recuerdo aquel debate, sí, que fue una pulseada tremenda para lograr que salieran los octógonos, pero ahora nuevamente también se subieron a esto del gobierno o todavía están expectantes a ver qué pasa. Yo estimo que sí, pero fíjese que a ver, con la Coca-Cola, pongo un ejemplo, que al principio me pidieron una reunión y estaban en contra, que sea, al final sacaron las bebidas sin azúcar y no tiene ningún sello, es más, tiene un rectángulo negro que dice que está libre de todo, y yo le pregunté, bueno, ¿y cómo va el consumo? Y 50 y 50. O sea que no hay un problema. Cuando vos haces el esfuerzo y mejorar la calidad de las cosas o cumplir con los requisitos, bueno, la gente va a decidir. Pero lo que no podemos hacer es ignorar que existe un problema de salud en nuestro país y que esto tiene que ver con la prevención y con el derecho al consumidor de saber lo que está comiendo o que está tomando, nada más. Julio, gracias por esta conversación. Ha sido un placer, Diego, un gusto, un abrazo. Fue Julio Cobos sobre etiquetado frontal. Conversaciones que se toman su tiempo. Nube de palabras con Diego Senkman y Carlos Manzoni por Now 97.9. Actualidad más música pensada para vos. Como les prometimos, aquí estamos con nuestra invitada de hoy, a quien es un gusto recibir y con quien vamos a mezclar, ya se van a enterar por qué, letras con números. Ella es Alejandra Noton, es economista, pero acaba de lanzar su primera novela, en la que mezcla un poco también de economía, mezcla los últimos 40 años en la Argentina, con historias personales y cómo la economía te va moldeando, Diego, un poco las decisiones. La novela se llama Tantos ojos sobre ella, y aquí estamos con Alejandra Noton para que nos cuente un poco de qué va la novela y después nos metemos más en los números. Hola, bueno, muchas gracias Carlos, Diego, por el espacio. Feliz de estar acá compartiendo este momento para mí, que es un hito, porque como bien decís, vengo de otro campo y bueno, hoy me toca venir a acompañar mi primer novela. ¿Querés presentarte? Sí, cómo no. Presentate. No. Bueno, a ver, vamos a tratar de sintetizar, sí, ¿no? Claro. ¿Quién soy? Bueno, mi nombre es Alejandra Noton, soy economista, egresada de la Universidad de Buenos Aires. Hice muchas actividades de capacitación en el exterior, la última una certificación en gobierno corporativo en la Universidad de Harvard. Actualmente soy directora de varias empresas, del grupo Superviel principalmente. También soy director independiente de Holcim Argentina. Y desde marzo agrego una nueva línea a mi currículum, que es de autora publicada, ¿no? Como dicen en inglés, published author. Así que bueno, aquí estoy. Es muy lindo todo lo que está pasando y también para mí es natural, debo confesarlo. O sea, no es un esfuerzo ampliar esta mirada, digamos, a distintos campos, pero sí recibo muchas devoluciones de las personas que están. ¿Qué? Ale, también, pero vos no, lo tuyo no era el banco, el mercado de capitales. Yo fui un hito que me parece importante para que tal vez algunos me conozcan por eso. Yo fui CFO de Grupo Superviel en el momento que salió a cotizar en bolsa. Entonces acompañé todo el proceso de colocación de las acciones en Nueva York y en Argentina. Así que, bueno, todo parecía indicar que lo mío iba por ahí, digamos, por la parte financiera, mercado de capitales. Pero, bueno, siento también que soy del grupo de esa parte de la población que en la pandemia se sintió sacudida y plantear algún tema de propósito, ¿no? ¿Qué estoy haciendo en mi vida? ¿Qué más quiero hacer? Metele que esto parece que se termina, ¿no? Supongo, ¿no? Ahora reelaborándolo, no es que lo sentía manifiestamente en ese momento. Pero bueno, fueron en esos días en que me sumé por primera vez a un taller literario. Yo venía escribiendo, a mí siempre es el ámbito en el que me siento más cómoda escribiendo, siempre ha sido así, pero nunca me había animado a escribir ficción, a imaginar personajes, a imaginar ubicaciones, circunstancias, tramas.
Y bueno, me empecé inocentemente con un taller literario y lo recuerdo perfectamente porque fue un poco así como medio mágico. La última consigna de noviembre 2020 era sencillamente la descripción de un ambiente. Esa era la consigna, había que presentar la descripción de un ambiente que elijamos nosotros, el ambiente que querramos. Y puedo decir que casi diría que es el primer capítulo de la novela. Me imaginé una biblioteca, me imaginé un escritorio, me imaginé ambientado en ese momento, en la pandemia, y un personaje. También eso fue un poco, porque no era solo, o sea, me metí con la entrega de ese documento fue la descripción de una biblioteca, un escritorio y un adolescente que está pasando la cuarentena con su abuela, porque su madre quedó varada en Nueva York. Que bueno, dejando que el tiempo pase, encuentra una foto de una pareja a la que no conoce. Así empieza. ¿Quién es la que no conoce la pareja? El nieto encuentra esa foto y ve una pareja joven, no reconoce a la abuela en la pareja y gira la foto y ve que está datada en 1981 y dice, bueno, tal vez la abuela sepa. Y ahí abre ahí la arranca, y a partir de ahí arranca. Y ahí empezamos. ¿En qué década, no? Porque tomás las últimas 4 Claro. décadas, pero uno dice, en las últimas 4 décadas, si uno quiere, pasa todo el abanico de lo que puede pasar en una economía, en un país, ¿no? Tal cual, porque eso fue también lo extraño. A mí lo que me pasó cuando escribí eso, es que imaginé cómo podía seguir, que eso nunca me había pasado en el taller literario. Bueno, ok, esto puede seguir, yo tengo que contar cómo esa abuela, que ya sabemos en ese mismo capítulo que es viuda, no estoy arruinando ninguna trama, ya se sabe todo en el primer capítulo. Entonces empecé a retroceder. Y entonces, bueno, ¿dónde los ubico? Entonces, bueno, estamos en 2020, esa abuela ya es viuda, bueno, vayamos hacia... y me fui a la Primavera Democrática. Porque paré ahí, son esos... ¿Cuánto de biográfico tiene? ¿Qué porcentaje? Mira, ¿Vos que manejas números? No, biográfico literalmente no. Lo que sí tiene es vivencias incorporadas, anécdotas, circunstancias, emociones. O sea, yo creo que la historia está atravesada en estas décadas que hablamos, haciendo foco específicamente en 3 mujeres que enfrentan la vida misma que suele tener en el menú para las mujeres maternidad, sino trabajo, carrera, tensión entre la vida personal y la vida profesional, y claramente son cosas que yo he vivido, entonces eso se transpira, claramente se... Vos tuviste un desarrollo profesional muy importante, sí, mucho más que el promedio de mujer promedio, y ahí está la famosa tensión entre cuánto le dedico a la familia, cuánto a la vida profesional. Exacto. Y qué pasa con esas 2 áreas vitales que tienen que convivir y son muy grandes ambas. Sí, y te diría que sí, tal cual. Por eso yo siento que volqué un poco ahí todas las vivencias que tuve, y de alguna manera lo que se espera o sea, yo a veces hablo de como una hoja de ruta, ¿no? Yo formo parte de una generación que más o menos uno tenía claro que a cierta edad tenía que hacer ciertas cosas. Entonces a cierta edad tenías que estudiar, tenías que, por supuesto, hablando de la clase media, perteneciendo a una clase media que observaba en la educación una herramienta para el ascenso social. Entonces había que estudiar, terminar su secundaria, hacer su carrera universitaria idealmente. En algún momento elegir pareja, casarse, era lo más convencional, casarse y tener hijos. Y te diría que después sigue la cosa, ¿no? Después los chicos crecen y qué es de la vida de los chicos, qué hacen, qué no hacen, se van del país, no se van del país. O sea, como que hay un escrutinio, ¿no? Con respecto a toda esa hoja de ruta que había que cumplir. Y que yo siento que tal vez no era consciente. O sea, eso también lo noto bastante. No era un tema, era eso, era la vida. O sea, hablo como si estuviera hablando de la prehistoria, pero la verdad es que era así, no estoy hablando de tanto tiempo atrás, pero esa era la manera de encarar las cosas. Y eso generaba tensiones, porque la verdad es que, bueno, embarazo, deseado, no deseado, sexualidad, educación sexual, querés tener hijos, no tener hijos, sabés cómo cuidarte. Eran cosas que
se iban dando y uno las iba resolviendo de una manera u otra. En el caso de la novela yo muestro 3 personajes, por eso también es una novela también de personajes, digamos, en el sentido de que hay 3 mujeres que enfrentan ese dilema de distinta manera, en función de las circunstancias que viven. Y en el eje, diría otra puerta de entrada, es el telón de fondo de la Argentina, ¿no? Esto que, claro, que venía más hablando. La novela Entonces, argentina. la novela argentina es más, la veo recontra porteña, eso sí, muy porteña, pero seguramente en el interior pueden pasar cosas similares o distintas, no como tu identidad, pero la novela va, como yo jugué mucho y le dediqué mucho tiempo a esto del eje del tiempo, porque de alguna manera yo jugué con la memoria. Digo, bueno, ¿cómo recordamos? ¿Cómo la memoria vuelve al presente? Entonces, bueno, ¿cómo recordamos? Y no recordamos cronológicamente, no es que yo me levanto y me acuerdo cuando nací, después fui al colegio, ¿no? Entonces yo quise contar esa novela en eje cronológico más bien roto, y bueno, eso me fue llevando a estas cuestiones, ¿no? Que hacen a qué le pasaron a estos personajes y cuánto el contexto y el fondo social argentino y este terreno resbaladizo de una manera bastante crónica, ¿no? Porque es como que no es que tenemos los impas que tuvimos, si uno mira ese periodo de tiempo, desde la primavera democrática hasta en este caso en 2020, pero podríamos seguir, digamos, en estos últimos 5 años, hay como un contexto que agrega un factor de tensión a esas aspiraciones y mandatos sociales de aspirar a moverse socialmente y demás. Como el hilo, un poco, una de la idea que está detrás también del libro es de que, bueno, el libre albedrío acá es menos libre que quizá en otros lugares o en otras economías. Siempre a uno le gusta decir Suiza, viste que está un poco de moda, sí, lo que te perderías si estás en Suiza. En Suiza. Sí, bueno, pero economías más ordenaditas, más que no tienen los altibajos que tenemos nosotros. Entonces, bueno, tu personaje es un poco, tiene menos libertad desde el punto de vista económico. Como la economía te va obligando a veces a tomar ciertas decisiones que por ahí no son las que tomarías en un país más ordenado. O te apremia, ¿no? O te apremia a tomar decisiones que decís, bueno, si no lo hago ahora, o sea, tenés una ventaja, una de oportunidad determinada y decís, bueno, compro casa. ¿Cuáles son las condiciones en las que es el momento de comprar casa? Bueno, yo esto más allá de la novela, siempre lo digo. Si hay una oportunidad donde en Argentina hay financiamiento hipotecarios, préstamos hipotecarios, aprovechalo, porque es eso, es una ventanita, no es que no es un dato. Uno va a otras economías, sí es un dato. En el momento que vos decidís que querés mudarte, comprar tu casa, te compras tu casa. Nadie piensa que es un commodity conseguir un préstamo hipotecario. En Argentina no. Entonces, para personajes jóvenes que están aspirando, como decíamos, una movilidad social, que deciden formar una familia en el formato que sea y demás, bueno, dónde vivir es importante, o bancar el alquiler. Entonces, ese tipo de cuestiones a mí creo que se me escapó la economista en el texto. Estamos con Alejandra. ¿Estoy diciendo bien Noton, tu apellido? Sí, Noton, se pronuncia Noton. Pero la versatilidad de Alejandra es que, por ejemplo, podríamos decir, ahí ya volvemos a la novela, pero a propósito, si alguien tuviera $150.000, ¿se compra una propiedad o es mejor rentar y poner el resto del dinero a trabajar? Y después volvemos a la novela. Fíjense cómo puede Alejandra, podemos ir y venir con esto. Sí, pues vos se mezclan las letras y los números. Vos dijiste algo interesante, dijiste, la economía argentina abre ventanitas, pero es poquito tiempo la ventana y se cierra. Sí. ¿Y entonces qué haces? Y yo soy una fanática de la educación financiera. Creo que en una economía sí, que te da oportunidades tan chiquititas, tenés que estar muy preparado y la verdad que no se le da la importancia que debiéramos dar a la educación financiera y no desde cumplir un check de temas, ¿viste?, de sustentabilidad y bueno, ok, también educación financiera. Para mí la educación financiera es muy importante justamente por este tipo de cuestiones. Entonces, una economía que no tiene inflación, bueno, dejas tus plata, tus ahorros en una caja de ahorro un tiempito y no se te diluyen. En una economía con inflación, más vale que esa liquidez la gestiones y la pongas en un fondo común de inversión, nada, por decir algo. Porque pero por eso, la idea del ladrillo en Argentina, lo que representa en un país que
todo el tiempo le puede pasar cualquier cosa, pero las crisis pasan, los departamentos quedan. Y hay algo de eso porque hay un tema de, a ver, no defaultea, ¿no? A veces a mí hubo un profesor que alguna vez me dijo que cuando uno mide, ¿con qué medís? Con el sistema métrico decimal. Y cuando uno mide 1 metro, mide 1 metro. Y si tenés una habitación de 3x3, de 3x3 y punto. Tenés lugar para poner lo que puedas entrar ahí. Nadie se levanta pensando que se va a levantar un día y las paredes se le vinieron más chiquitas. Más chiquitas, no, porque es así. Bueno, creo que eso explica un poquito el tema de y para terminar la paradoja del profe, si es dinero, no es tan así, porque hoy tenés tanta plata que compra X, pero mañana tenés tanta plata que compra X menos algo. Entonces, ¿qué hago para que aunque sea esa plata mida lo mismo? Entonces, en un contexto de tanta volatilidad, por lo menos tener tu casa propia y no estar expuesto a incrementos de alquileres, la verdad que es una alternativa. Es una alternativa. Sobre todo el tema de la casa propia era muy de la clase media, que tocas en el libro y que hablamos un poco también antes, y en la introducción yo decía que es donde por ahí se puede ajustar un poquito más lo que pide el Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, imagino que tus personajes, a medida que se vienen más acá en el tiempo, más cerca de la pandemia que de la primavera democrática, también se fue desdibujando esa clase media, ¿no? Porque tenemos capas, hablaba alguna vez con un colega tuyo, la Argentina es un eterno déjà vu, pero en el que siempre se está un poquito peor dentro de ese déjà vu. Siempre las crisis nos van dejando un poco más pobreza. Bueno, yo ahí me pongo un poquito como inocente, pero en el buen sentido. O sea, me ilusiona. O sea, cuando yo me metí en el tema de la primavera democrática, yo misma también me sorprendí de la ilusión de ese momento, ¿no? Y a medida que avanzaba en el texto, no podía. De hecho, fue una conversación con mi editora, porque decía, pero no se sostiene el entusiasmo inicial con lo que pasa después. Digo, y no, claro que no, porque de alguna manera las expectativas que uno tenía en ese momento, la vida te iba demostrando que no se iban dando y que todo lo que se había podido resolver desde lo institucional no se había traducido en una mejor calidad de vida en términos económicos. Entonces, eso se nota. Entonces, bueno, un poco quise rescatar eso, o por lo menos siento que quise rescatar eso como una manera de decir, che, ¿por qué no nos ponemos un poquito, nos focalizamos y buscamos esto? Porque sin un país estable, que tenga un horizonte temporal, o sea, uno cuando toma decisiones de inversión, y ya no hablo del ahorro, hablo de instalaciones de empresas que muevan empleo, que generen un impacto en la economía, necesitas un horizonte temporal razonable. Nada empieza y termina en 90 días. Y nosotros no logramos encontrar eso. Estamos en la búsqueda una vez más. Entonces, bueno, un poco decir, recuperemos esa ilusión y volvamos a intentarlo, pero pensando en esto. O sea, esto importa. No solo. O sea, el bienestar y las posibilidades de crecimiento van de la mano de una serie de capas que empiezan en lo institucional, pero que luego también tienen que traducirse en instituciones que funcionen bien y que se sostengan. Entonces, por ejemplo, cuando los personajes se acercan a la crisis del 2001, hay una situación puntual que no quiero contar demasiado porque voy a spoiler la novela, pero lo concreto es que están en una situación límite familiar con una persona enferma, y lo primero que piensa el padre de esa familia, que a su vez tiene una situación con la hija, es ¿qué hago? Tengo los ahorros en el banco, el famoso corralito, ¿no? Y bueno, en ese momento él dice, bueno, compro un departamento. No sé si recuerdan que en esa época uno podía sacar la plata del banco si compraba un departamento. Pues fíjate qué locura, o sea, tu ahorro te lo dejaban sacar solo si lo aplicabas para comprar un departamento. Yo lo primero que hice, le compro el departamento a mi hija que le va a servir para el futuro. Entonces, bueno, en esos detalles de toma las mejores decisiones en el contexto que nos toque, porque finalmente este es nuestro telón de fondo, ¿no? Por eso te decía lo de la educación financiera, ¿no? Sí, y lo que estás viendo, bueno, ahora sí también, así como Diego te preguntó, vamos a hacer un paréntesis a ver qué invertimos. También
toda tu expertise la vamos a usar para pedirte la opinión de cómo ves la marcha de la economía hoy. Porque, viste, de acuerdo a quien le preguntes, ¿está todo mal o está todo bien? No sé si todo bien, pero va bien. La macro, viste que la macro puede ir bien, pero la micro no, y eso ahí nos desconcierta un poco. La macro es una suma de micros. Entonces, en la micro tenés sectores que realmente están teniendo un dinamismo interesante y sobre todo están asociados a la cadena de oil and gas, minería. O sea, cuando uno palpita el interior de una manera distinta como la palpita dos países, ¿no? Entonces eso está pasando. Entonces, claro, cuando lo ves en la macro, eso está funcionando. O sea, hay sectores que están traccionando. Algo está cambiando, la matriz productiva argentina está cambiando. A mí lo que me parece es importante en términos de lo que se está haciendo, después tenés los matices, ¿no? Pero, o sea, vamos a hablar del core, porque en el margen siempre hay sintonía que me gustaría que se calibre. Pero en lo nuclear, instalar entre nosotros la idea de que tenemos que ser capaces de vivir y ser capaces de financiar. Esto mismo que hablábamos de las unidades económicas chiquititas a nivel macro también. O sea, cuando uno mira Argentina y mira los ciclos de inflación y los ciclos de crecimiento económico, Argentina no logra tener 2-3 años de crecimiento consecutivo. Esto que hablábamos antes, no tenés un horizonte temporal para toma de decisiones. Y eso solamente se explica, mires por donde lo mires, por un tema de déficits crónicos, digamos, déficits fiscales crónicos donde se hace abstracción. Bueno, de algún lado va a salir la plata. Imagínense una familia que en todo momento tome decisiones diciendo, bueno, de alguna manera lo vamos a resolver. Y en el límite, en el extremo, y si no, no pago. Que un poco tiene que ver con el tema también del por qué los ladrillos no defoltean, creo que dije yo. Bueno, es cierto, los ladrillos no defoltean, los bonos sí. Entonces digo, eso no puede, o sea, tenemos que instalarnos, tomarnos en serio esto de que tenemos que hacer que nuestros números sean sustentables. En ese tema puntual, la verdad es que veo que los planetas parecen alinearse en cuanto incluso a la narrativa, o sea, eso se habla. Hasta hace 3 años eso no se hablaba, bueno, ahora se habla. Entonces, bueno, eso me da cierta ilusión. El camino igual, por esto que hablábamos de la discrepancia entre el cambio de la matriz productiva, los sectores que están reaccionando más rápido o los que todavía están complicados, el camino va a ser duro, ¿no? Y está siendo duro. Y creo que todos nos estamos dando cuenta de eso, ¿no? Pero en el norte parece que estamos de acuerdo. El tema es cuánto tiempo lo sostenemos, ¿no? Eso es un poco... Alejandra, me interesó mucho que vos en algún momento, en alguno de tus tantos cargos que repasaste, negociaste con el fondo, vos estuviste en un equipo. Es tan, digamos, es el cuco, es el hada que nos tira un salvataje cuando estamos ahogados. En lo personal, hay una jerga interna en el fondo que dice que hay misiones... cobradoras y misiones técnicas. Bueno, yo formaba parte de las misiones técnicas, así que solo he coincidido con las misiones cobradoras en hoteles y aeropuertos. Así que no, lo mío era más relacionado con el fondo, tiene toda una ala técnica que lo que hace es aportar a los países a la construcción de, por ejemplo, la arquitectura del sistema financiero. Entonces, en mi caso, yo participé en varios países en Latinoamérica para lo que es el diseño de la dinámica Banco Central, bancos, supervisión bancaria, la arquitectura, digamos, seguros de depósito, por ese lado iba lo mío. Así que no sé si cuco, lo que sí... Era en otros países, o sea, vos trabajabas para el fondo. Eran contratos. Contratos. Alejandra Noton, que viene a presentar una novela, pero es economista y trabajó con contratos para el fondo. En otros países también había receptividad o poca receptividad en el sentido de... Es una propuesta de intervenciones económicas, de sanear la economía, de optimizarla. Ahora, Charlie contaba hace un ratito que esta semana que pasó, el Fondo Monetario está pidiendo un esquema más progresivo de los impuestos. Para eso quiere ampliar la base de tributación de ganancias y corregir otros.
perdedores y ganadores con eso, pero ¿cómo reciben al fondo? Acá se lo caracterizó históricamente como el malo. En otros países, ¿cómo recibe gran parte de la sociedad la llegada y el aporte del fondo? En el contexto que yo te decía, que eran misiones técnicas, lo que se recibe, siempre, lo que yo percibí y yo misma lo sentí interactuando con las personas de esos bancos centrales y de esas asociaciones de bancos, es un agradecimiento enorme, porque la disponibilidad de tener personas que tengamos, me permito decir, ya hace años que no lo hago, pero en ese momento con la experiencia de poder hacer cosas determinadas que de otra manera ellos tenían que acudir a, no sé, desde consultorías hasta inversiones o líneas de crédito de organismos internacionales, la verdad que la interacción no era mala para nada. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué crees que acá no está bien, no se recibe bien? Cada vez que el fondo indica, el fondo observa. En lo personal creo que tiene que ver con esto que veníamos hablando de que no tenemos claro cómo gestionamos nuestras cuentas, digamos. Y ahora te lo digo desde un banco directamente. Pero digamos, esta cosa está asociado al ajuste, siempre a la privación. A ver, las decisiones... Estoy haciendo una generalidad. Sí, no, totalmente, te entiendo. No, a ver, lo que yo siento es que eso refleja exactamente que no entendemos que gastamos más de lo que podemos y viene alguien y nos ayuda, nos da plata y después hay que devolverla. Pues hay una fantasía. Yo siento que en Argentina hay una fantasía que la plata no es de nadie. Claro, por es eso, como enojarte por eso, con el que te presta, claro. Por eso yo te decía lo de ir a un banco. ¿Qué hace un banco? Uno dice, ¿qué hace un banco? Presta plata. Alguien te dice, presta plata. Y en realidad lo que hace un banco es intermediar ahorros. Es recibir ahorros de alguien a quien le sobra la plata para prestársela a alguien a quien le falta la plata. Si el que recibe el crédito no paga, hay una crisis de carácter prudencial. Y esto a gran escala lo traslado al fondo. Entonces, cuando vos tenés lo que creo, hace rato no miro el balance del fondo, pero yo creo que hay una gran concentración de riesgo en el balance del fondo en relación a Argentina. Entonces, bueno, a ver, me da la vida en esto, vean qué pueden hacer. Después, por supuesto, cada país tiene sus instituciones y debe hacerlas cumplir. El fondo no es quien puede decir, che, pon esta ley, haz este artículo, sacado, de ninguna manera. Pero que te diga, y mirá, o que te dé opinión y te diga, che, por acá no. En los bancos, cuando nos reunimos con empresas y de golpe tenemos que atender o evaluar o aconsejarlas, miramos su plan de negocios y le decimos, tal vez yo no me mandaría con esto, pero esto sí te puede funcionar porque el volumen de ventas con este producto te puede ir mejor que con esto. O sea, es una conversación natural. ¿Están ganando plata los bancos ahora? ¿Se vende o no se vende? Diría Roberto Moldavsky. Y bueno, ahí tenés dos cosas. No es que se venda o no se vende. Primero, otra vez, intermedias. Entonces los bancos primero necesitan ahorros para poder prestar. Hoy la demanda de dinero en pesos, digamos, no es un boom. Los depósitos en dólares realmente están bastante por encima de los niveles, digamos, históricos. Y bueno, después tenés a quién le prestás esos dólares, ¿no? Y ahí viene el tema, si las normas te dejan o no te dejan. Argentina ha aprendido con golpes y golpes y golpes que no está bueno prestarle dólares a alguien que no produce dólares. Entonces hoy está pasando eso que es bastante curioso, que tenés tu materia prima de banco está en una moneda y tu demanda de crédito está en otra. Entonces, bueno, ahí habrá que ver cómo se repiensa un poquito toda esta dinámica y se reactiva la dinámica de la demanda de pesos. Dicho esto, es una industria que está pasando también por un periodo de gran transformación, impacto tecnológico, cambio de hábitos de los clientes bancarios que no van a las sucursales, que utilizan otros canales y lo bien que hacen, porque la tecnología está para eso. Entonces, bueno, todo eso hay que también asimilarlo. Así que es un gran momento para los bancos. Para tus próximos personajes, más allá de la pandemia. Alejandra, muchísimas gracias. No, gracias por a ustedes. acompañarnos. Bueno, fue Alejandra Noton. Ella es economista, pero estuvimos hablando también de su novela que acaba de publicar, Tantos ojos sobre ellas, y bueno, recorre 40 años de la Argentina y estos vaivenes económicos detrás de sus personajes. Muchas gracias nuevamente. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Voces que dejan huella. Nube de palabras.
con Diego Senkman y Carlos Manzoni. Por Now 97.9. Y ahora el momento de la historia de el Cóndor Manzoni. Ahí está el cóndor, carretea, abre las alas y a volar. Volamos, Diego. Hoy hasta Hutchinson, un poblado de Kansas, Estados Unidos. Allí, el 24 de julio de 1897, nació nuestro personaje de hoy, Amelia Mary Earhart. Pasó buena parte de su infancia con sus abuelos maternos, quienes le dieron, bueno, como son los abuelos, todos los gustos, puesto que su abuelo era un prominente juez federal retirado, que decía que su yerno no podía ofrecer a la familia el estilo de vida holgado que él sí le podía dar. Ya desde su infancia, Amelia mostró su carácter. Se involucraba en actividades atribuidas a los varones. En ese momento escalaba árboles, andaba en trineo, mataba ratas con un rifle, bueno, toda cosa que hacían los chicos en esa época. También tenía como pasatiempo reunir recortes de noticias donde mujeres famosas sobresalían en actividades tradicionalmente protagonizadas por hombres. En 1905, a los 8 años, volvió a vivir con sus padres, que se habían mudado a Des Moines, en Iowa, y a los 10 años vio por primera vez un aeroplano en una feria estatal, de esas grandes ferias que se armaban antes. Su padre, que se había vuelto alcohólico y no daba pie con bola realmente, empezó a mudarse con su familia de una ciudad a otra para recalar finalmente en California. Pero fue antes de su establecimiento en California cuando Amelia se enamoró para siempre. Durante la Primera Guerra Mundial, se enroló como voluntaria en labores de enfermería junto con su hermana en Toronto, Canadá, donde atendió a los pilotos heridos en combate. También aprovechó la ocasión para visitar, como se dijo, un campo del Cuerpo Aéreo Real Británico, nada menos. Y ahí fue donde, como ella misma contó tiempo después, la terminó picando el gusanillo, el bichito de la aviación. En 1920 asistió a un espectáculo aéreo en Long Beach y consiguió que la llevaran a bordo de un biplano en el que voló durante 10 minutos sobre Los Ángeles. Tan pronto como despegamos, sabía que tendría que volar de ahora en adelante, comentó después Amelia. Tomó clases para convertirse en piloto. Se compró un biplano amarillo al que llamó Canario por sus colores, y ya en 1922 consiguió su primer récord de altitud al volar a 4.267 metros de altura. Para 1923 obtuvo la licencia de piloto de la Federación Aeronáutica Internacional y empezó a acumular un récord tras otro. Pero fue en abril de 1928 cuando recibió una llamada que le cambiaría la vida. El capitán Reilly le preguntó si quería ser la primera mujer en cruzar el océano Atlántico en un avión. Así fue como, acompañada por el piloto Wilmer Stultz y el mecánico Louis Gordon, porque eso sí, iba a ser la primera mujer, pero en esa época tenían que acompañar las 2 hombres. Bueno, partió de Canadá y llegó a Gales el 18 de junio de 1928 a bordo de un avión llamado Amistad. A partir de ese momento se la empezó a llamar Lady Lindy por su parecido con Charles Lindbergh, el primer hombre en cruzar el Atlántico en 1926. 4 años después, quiso hacer el cruce del Atlántico, ahora sí, sola, y aceleró los preparativos porque veía que otras mujeres estaban a punto de intentarlo. Así que el 20 de mayo de 1932, emprendió el viaje y llegó a Irlanda. Así, se convirtió en la primera mujer en hacer un vuelo solitario en el Atlántico, en volar la distancia más larga sin parar y en hacerlo en el menor tiempo. Además, fue la primera persona en hacer ese cruce 2 veces.
Los reconocimientos se acumularon. Hizo un tour por Europa. En Nueva York hizo un recorrido bajo una lluvia de papelitos. El presidente Herbert Hoover la condecoró con la medalla dorada especial de la National Geographic. Recibió las llaves de varias ciudades y fue votada la mujer más destacada del año. ¿Cómo estaba? En su mejor momento. Esto es... Tocando el cielo, Diego. Con la hélice de una de sus aviones. Pero siempre hay un pincelazo que te mete en una turbulencia de la nada. ¿Pero qué pasó? Se obsesionó la buena de Amelia con la idea de hacer un vuelo alrededor del mundo. Nadie se lo pudo sacar de la cabeza, no valieron recomendaciones en contra, los peligros que se le podían ocasionar. Finalmente lo inició, pero el viernes 2 de mayo de 1937, el día que debía partir de una de sus escalas en Papúa Nueva Guinea, Amelia amaneció cansada y enferma. Pese a que estaba muy nublado, con lluvias intermitentes, ella quiso partir igual. Nunca más se supo nada de ella. Fue como si se la hubiese tragado no la tierra, sino el cielo. Fue la mujer que se convirtió en misterio. En plena gloria, Diego hizo una travesía que le costó la vida y que la tuvo por desaparecida sin saber en qué lugar del océano se encontraba, hasta que en marzo de 2018 se anunció que unos huesos encontrados en una isla del Pacífico eran los de Amelia. Richard Hans, profesor emérito de antropología y director emérito del Centro de Antropología Forense de la Universidad de Tennessee, reexaminó los restos y concluyó que pertenecían a una mujer. Es más, tenían una coincidencia mayor con los de la legendaria aviadora que respecto del 99% de los individuos con los que se los había comparado. Era Amelia. Según esta última teoría, 70 años de especulaciones habían llegado a su fin, luego de decenas de búsquedas, afirmaciones y leyendas sobre lo que realmente le había sucedido a la pionera de la aviación, que un siglo antes había sido picada por ese bicho que la acompañó hasta el final. Un triste final, desapareciendo en la nada en el océano. Se terminó así la historia de una tal Amelia Earhart. Como siempre, tremenda la historia del Cóndor Manzoni. Cóndor, y ahora sí, a cerrar. Ahora nos vamos a cerrar volando, Diego. ¿Qué te parece? Ya lo decimos hasta el sábado que viene a nuestros amigos. Aquí estaremos en Nube de Palabras, por supuesto, pero no nos olvidamos de agradecer a los amigos de Silmar Producciones que nos acompañan en esta producción. También le decimos muchas gracias a Luca Ríos en la musicalización, muchas gracias a Hernán Acosta en la puesta en el aire y por supuesto a Martín Fernández Madero en la producción. Ustedes, nuevamente, amigos, los citamos aquí. El sábado que viene a las 7 de la mañana estaremos firmes. Diego Seyman y quien les habla, Carlos Manzoni. El sábado por la mañana es un buen momento para entender la realidad desde un nuevo punto de vista. Sin la urgencia de la semana, las ideas se desarrollan, las voces se escuchan y las preguntas encuentran tiempo. Nube de Palabras. Con Diego Seyman y Carlos Manzoni. Entrevistas con personalidades destacadas sobre los temas que importan, con un enfoque claro, cercano y sin prisa. Nube de Palabras, sábados, 7 a.m. por Now. 97.9. Actualidad, más música pensada para vos.